que tenemos más de 3 años presentando esta película, vemos de que ha dado bastante motivación, hay nuevas personas que se interesan en el perro peruano, hay artistas que se inspiran en el perro peruano como un símbolo, ¿no? Y bueno, pues está motivando a escultores, a pintores, a escritores, hay nuevos escritores que aparecen y se están inspirando en el perrito peruano, y de diferentes ámbitos, ¿no? También en la arqueología hay cada vez más arqueólogos que nos acompañan, y entonces eso le ha dado un impulso al perro sin pelo y nos enorgullece porque eso era lo que nosotros queríamos, pero nunca nos imaginamos el impacto que iba a tener, ¿no? Hoy por hoy inclusive hay hasta chocolates de perro peruano. He escuchado de que alguien está fabricando o ha fabricado chocolates y bueno, es una linda idea, ¿no? De poder consumir productos con el perro peruano. Ojalá que algún día lo veamos junto al pisco y cosas así, ¿no? Hasta inclusive hay publicidad del perro peruano, ¿no? Esperamos realmente que haya más cosas con él y que no sean solamente cosas oportunistas y a corto plazo, pero sí difusión, ¿no? Y pasar la cultura a largo plazo, ¿no? Porque eso es lo que es nuestro deber, ¿no? Como peruanos. Ahora, como estos perros vinieron con el poblamiento americano, primero pues estuvieron en México, en Mesoamérica, Sudamérica. Entonces, lo que no se conoce aún es en qué momento ocurrió esa mutación. Yo sostengo como una hipótesis que fue en pleno poblamiento americano, por eso es que ejemplares con esa mutación, sus descendientes, hay en México y hay en Perú. Los elementos de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, no tienen por qué ir aislados. La cultura se transmite también por el pensamiento. Si tenemos museos, se da importancia a la comida, y en este caso a un elemento vivo, que es un titán, ¿por qué no dar importancia a la lengua? Pero me cabe una pregunta. ¿Qué ha pasado en comunidades nativas, en colegios de provincia? Se ha tratado de buscar, no sé, un local comunal, que es lo que suele haber, ¿no? Acá en Lima podemos ver teatros, café de la literatura, pero en provincia lo que lamentablemente tenemos son locales comunales. ¿Se ha podido difundir esta película en quechua para que estos quechohablantes puedan entender la película, puedan valorar lo que tienen? Bueno, realmente muy importante, porque esto tiene que llegar no solamente a este grupo, sino tiene que llegar a otras partes, porque más peruanos tenemos que enterarnos, conocer lo que es lo nuestro. Conociendo lo que es lo nuestro podemos amarlo. Y de verdad que yo espero y felicito realmente a la producción de este documental para que llegue a más lugares, y espero que esto sea así. Qué mejor manera de difundir lo que es lo nuestro que enseñándole a los más niños. Si sembramos esto en los niños, vamos a poder tener pues esa semilla ya creciendo en ellos, y cuando sean grandes van a difundir con mayor amor lo que es lo nuestro. Me llamó más la atención la acogida que está recibiendo el perro sin pelo peruano en el mundo, ya que creo que es algo, aunque debería ser más acá en el Perú, es sin duda algo muy digno de ver, que algo peruano sea muy bien recibido en otras partes del mundo. Entonces es de suma importancia ver la manera de poder difundir el conocimiento, poder enseñar todo lo que es acerca del perro peruano para poder valorar más. Recordemos que el perro peruano forma parte de la historia del Perú, entonces de por sí ya es importante poder hablar de él y conocerlo.